Bueno, muy buenas tardes, queridos chicos de quinto sociales de la clase de sociología. Bueno, en este día queríamos presentarles la nueva modalidad de clase a través de Classroom, así que ya están todos invitadísimos a participar. Tienen el código, les mandé por Blended, así que vamos a dejar de usar Blended y vamos a empezar a usar Classroom, que es mucho más didáctico, más fácil y se pueden cargar archivos, conexión con Google, con Drive, mucho más didáctico. Así que mejor, mucho mejor, ¿sí? Así que nada, ya tienen el código en Blended, vayan a Blended y vean el código e ingresen a la clase, ¿sí? No se dejen estar, que hay instrucción de materiales, ¿sí? Acá me anoto un par de cosas para la clase. Así que nada, eso primero, vayan a Blended, todo lo que haya sido tarea en Blended, lo pasé, lo voy a corregir y bueno, lo tengo en cuenta en mis calificaciones de ustedes, ¿sí? Lo que hagamos ahora a partir de ahora en Classroom, queda en Classroom, ¿sí? Eh, Ustedes ven que empezamos con un manual, que es el de Marcionis y el de Plumer. Ya se lo subí a, a Classroom, así que ya lo tienen ahí para bajarlo, para tenerlo. Tienen también el programa en la página de Classroom, así que nada, tienen todo prácticamente ahí. Eh, lo que fueron las actividades, bueno, ya quedan blended y ya ahí las corregimos, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, ya estamos en contexto. La semana pasada vimos un poco esto de qué es la sociología. Vamos ahora a profundizar y a profundizar en esta unidad uno, que es una unidad introductoria, ¿sí? Eh, Así que nada, yo ya les mandé ahí la clase, el trabajo, la actividad que me gustaría que puedan leer de este manual de Plumer en la página 23 a la 39, ¿sí? Les voy a contar que este manual es muy interesante, es muy bueno, de hecho uno de los mejores que encontré para poder dar a las clases y sobre todo es muy didáctico, ¿sí? Tiene el que ustedes van a ver que tiene el contenido, es medio ida y vuelta, ¿no? Tiene el contenido, ¿sí? Va dando el contenido y tiene como momentos donde para la pelota y abre un hipervínculo a un lado, te habla de otra cosa, ¿no? Es muy interesante porque tiene muchos aportes y van a ver que abajo hay muchas cosas para interés y para seguir profundizando y para seguir investigando. Hay páginas, hay links, creo que hasta hay links para videos, así que eh, nada, muy interesante, ¿sí? Bueno, en el día de hoy, ya metiéndonos en la clase, entonces, si alguien tiene problema con el texto, me escribe, ¿sí? Creo que es un texto, vuelvo a lo del texto, no es un texto muy interesante, que hay que leerlo, ¿sí? Eh, Tiene muchas cosas concisas, ustedes van a ver que en la lectura es esto, ¿no? Tiene muchas cosas concisas y después pone muchos ejemplos, ¿sí? Sociológicos. Pone ejemplos de autores y ejemplos contextuales, ¿sí? Y también hace apartados donde explica otras cosas, ¿sí? También denle bolilla a eso que explica, ¿sí? Eh, no sé, por ejemplo, viene hablando, no sé, de esto de las teorías sociológicas y te cuenta la historia de Comte, la historia, no sé, de Marx. Léanlo porque son interesantes. Después vamos a retomar esos autores y después vamos a retomar esas cosas, pero ya el autor te va adelantando y te va tirando información. Eh, Creo que este autor va a lo que nosotros tenemos como cultura. Nosotros como jóvenes tenemos la cultura del zapping. Vieron que a veces estamos viendo una serie y nos llega un mensaje y estamos haciendo dos o tres cosas a la vez. Bueno, este autor tiene esto, ¿no? De ponerte dos o tres cosas a la vez, o sea, que vos vayas como viendo un panorama completo y a la vez vayas integrando, ¿sí? Bueno, es cuestión de cosas del autor. Hay otros autores que te dan el texto, vos tenés que leer y bueno, tenés que morfar de todo ese texto. Vean que también hay, como les decía, hay otros pequeños, dentro del texto hay pequeños artículos, hay gráficos, hay imágenes, así que denle bolilla a esas cosas, ¿sí? Yo los voy a ir ayudando con eso también. Bueno, comencemos con la clase de hoy. Eh, Muy bien. Hoy vamos a ver esto de pensar sociológicamente, ¿sí? Para que tenga una idea, estamos viendo el de la parte primera del libro, la unidad 2, ¿sí? Del libro. Vamos a empezar a profundizar en esto, ¿sí? Hoy prácticamente vamos a ver los siguientes puntos.
¿qué es esto de pensar sociológicamente? ¿Sí? Vamos a ver el tema de esto de las teorías sociológicas, perdón. Vamos a meternos en el tema de los paradigmas, que es muy, pero muy interesante. Ya les mandé un videito, un enlace para que vean sobre el tema de los paradigmas. Ahí vamos a ver los tipos de paradigmas, ¿sí? Los clásicos y los nuevos paradigmas, que son muy, muy interesantes este tema, ¿sí? Y después, por último, vamos a ver el tema de esto de pensar globalmente, ¿no? La mirada complexiva, la mirada global que tiene la sociología y que está bueno que tengamos nosotros, más que nada en estos tiempos, que es muy interesante. Bueno, vamos a lo primero y principal, que es esto de pensar sociológicamente, ¿sí? Cuando hablamos de pensar sociológicamente decimos que toda nuestra vida, todos nuestros hechos y todo lo que podemos ver, no lo podemos ver solamente desde nuestro punto de vista, ¿sí? O sea, no todo tiene que encajar en nuestra manera de pensar, ¿sí? O sea, imaginémonos que esto es nuestra manera de pensar, ¿sí? Bueno, no todo tiene que encajar acá, porque hay cosas que van a desbordar, ¿sí? O sea, hay cosas que desbordan nuestra manera de pensar. Entonces, para pensar sociológicamente, es necesario que, bueno, acabo de desordenar mis cosas, que aprendamos a pensar de un modo global, ¿sí? Que aprendamos a pensar integrando puntos de vista, integrando culturas. Y vemos que en el mundo hay un montón de maneras de pensar, hay un montón de culturas, hay muchos problemas, ¿sí? Hay diversidad de lenguas, hay un montón de cosas que nos desenfocan a nuestra manera de pensar, ¿sí? Es decir, la sociología nos llama a salir del tupper, por así decirlo, ¿sí? El tupper es nuestro esquema, nuestro mundo, ¿sí? Y esto es muy interesante porque también es una manera nueva de comprendernos a nosotros, espacial y temporalmente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que yo quién soy, no, yo soy Jero Martínez, soy de esta manera, no, también, pero yo soy todo mi pasado, mi pasado histórico, mi pasado espacial, que yo tengo abuelos que vinieron de Italia, abuelos que vinieron de Brasil, abuelos que vinieron de España. O sea, hay toda una contextura que nos hace ser nosotros y que va más allá de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Bueno, entonces, para pensar sociológicamente vamos a partir de la teoría sociológica, ¿sí? Que Plumer y Marciones nos explican en esto. A ver, cuando hablamos de teoría, ¿qué significa? Es exponer cómo y por qué se relacionan los hechos específicos. ¿Qué hace una teoría? Es exponer la relación de los hechos específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hechos tienen mucha complejidad, ¿sí? Entonces, a veces hace falta evidencia. Y para abordar estos hechos, para abordar estas teorías, ¿sí? Vamos a partir del concepto de paradigmas, ¿sí? Entonces, una teoría es una manera de exponer un hecho y sus relaciones, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de la teoría sociológica, tenemos que partir del concepto de paradigmas. Me gustaría que busquen el diccionario qué significa la palabra paradigma, ¿sí? Ahora vamos a tener definiciones, pero me gustaría que lo puedan hacer. Pongan pausa, búsquenlo y retomamos. Bueno, entonces cuando vemos lo que significa la palabra paradigma, vemos que son dos palabras, ¿sí? Es una palabra compuesta, paradigma, ¿sí? ¿Qué es para la sociología un paradigma? Es una imagen, ¿sí? Que guía el pensamiento y la investigación. ¿Qué significa esto? Es un sistema de pensamiento, ¿sí? Es una manera de cómo yo abordo las cosas. Un paradigma podríamos decir que es como un lente, ¿sí? Es como un anteojo. Podemos decir que hay anteojos de colores, ¿sí? Si yo tengo un anteojo negro, voy a ver la realidad, ¿sí? Con polarizado. Voy a ver la realidad con menos luz. Entonces el paradigma es la manera de cómo yo veo la realidad, ¿sí? Entonces ese paradigma está lleno de pensamientos, está dentro de un idioma, está dentro de concepciones, está dentro de una historia, hay herramientas, ¿sí? Hay códigos. Entonces el paradigma tiene un montón de herramientas que son nuestra manera de percibir la realidad, ¿sí? Yo tengo mi propio paradigma, ¿sí? De ver la realidad. Ustedes tienen el suyo, pero la sociología tiene su paradigma y a lo largo de la historia fue cambiando esos paradigmas. Es muy interesante porque, pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de los celulares, ¿sí? Antes el paradigma de los celulares era que los celulares sean un dispositivo, ¿no? Donde
Ah, no, mi teléfono está acá, qué bobo. Bueno, era un dispositivo donde vos tenés teclas, ¿sí? Y vos tenés que marcar el número y una pantalla en negro, o sea, solo para llamar. O sea, antes el paradigma de los teléfonos celulares era que solo eran para llamar y de ahí mandar mensajes. Yo cuando nací, que soy de la década del 90, los teléfonos celulares eran para eso, eran para llamar y mandar algún que otro mensaje. Los que mandaban mensajes eran los mejores. Nunca se pensó que un teléfono iba a tener una cámara, ¿no? Entonces, la, la inserción de la cámara en el teléfono es un paradigma, es un cambio de paradigma. Y más aún cuando se insertó una computadora dentro de un teléfono. Antes me decían, bueno, una computadora era algo enorme, ¿sí? Era, no sé, una notebook antes, en mi época, era, qué sé yo, no sé, una caja más o menos, ¿sí? O antes pensar que tener una televisión en el teléfono, o sea, era como si fuera una plataforma gigante en el teléfono, o sea, no, un televisor móvil. O sea, hoy tenés en el teléfono, tenés televisión, internet, tenés para llamar, tenés para mensajes, ¿no? Entonces el paradigma fue cambiando, ¿sí? Entonces lo que para una época era el paradigma de teléfono fue cambiando, ¿sí? Podemos decir que en la década del 2000 el paradigma de los teléfonos era BlackBerry, ¿se acuerdan de BlackBerry? Esa cosita negro. Bueno, ese paradigma de BlackBerry se destruyó cuando llegó el primer teléfono touch, ¿no? O los iPad, los iPhone, perdón. Eh, entonces, los paradigmas son maneras de pensamiento en los cuales yo me ubico para pensar una realidad, ¿sí? Entonces, los paradigmas, eso es muy importante, no son absolutos, ¿sí? Sino que son maneras de abordar una realidad. Em, Pueden haber miles de ejemplos, ¿no? Podemos hablar del tema de la música, qué sé yo, antes la música se pasaba en un Waterman, después pasó un Dixman, después pasó un MP3 y hoy nadie escucha ni en esas cosas, sino se escuchamos todos en Spotify, en el teléfono, o sea, el paradigma de la música fue cambiando, ¿no? Digo esos ejemplos para que podamos comprender la música, o sea, perdón, comprender lo que significa un paradigma, ¿sí? Que son estos sistemas de herramientas de pensamiento que tienen una idea, una cultura, un lenguaje, ¿sí? Eh, Bien, entonces cuando hablamos de paradigmas, eh, Marciones y Plumer hablan de dos tipos de paradigmas, ¿sí? Los paradigmas clásicos y los paradigmas nuevos. Cuando habla de los paradigmas clásicos, ¿sí? Son los que conciben a la realidad como un todo, podríamos decir, ¿sí? Conciben a la realidad tanto como un todo o como los individuos, ¿sí? O sea, manejan y ven la sociedad como una estructura, ¿sí? Como una estructura. Eh, el paradigma funcionalista es un paradigma por el cual se ve a la sociedad, ¿sí? Como un sistema complejo cuyas partes se relacionan, ¿sí? Y buscan un equilibrio, ¿sí? ¿Vieron? Es un paradigma tradicional. ¿Vieron cuando estamos en casa y nuestro papá dice no, porque la tradición de la familia y todo lo que vaya contra esa estructura tradicional es malo, ¿no? No es bien visto, ¿sí? Eh, Este es un ejemplo, ¿no? Ahí aparece los ejemplos de Merton que son muy interesantes. Les recomiendo que lo lean. Después aparece el paradigma del conflicto. Hay quienes que ven a la sociedad como un conflicto, como la grieta. ¿Vieron que hoy se habla de la grieta? Bueno, eh, ¿qué significa ver la realidad desde el paradigma del conflicto? Significa que lo que domina en una sociedad es el conflicto y los intereses de las partes, ¿sí? Significa esto. Hay gente que ve en las sociedades intereses, ¿sí? Donde lo más importante son las diferencias y las desigualdades. Acá tenemos el ejemplo de Marx, por ejemplo, ¿no? Que él veía las sociedades como los ricos y los oprimidos, ¿no? Como los que son dueños de los medios de producción y aquellos que trabajan, ¿sí? Entonces veía esta dialéctica, ¿sí? Esta doble manera de ver la realidad desde el conflicto. Él la llamaba lucha de clases. Y después vamos a hablar de Marx concretamente. Eh, Hay gente que ve así, o sea, es como que ven la realidad si son todos de River o de Boca, no, o sea, la realidad no es tan así, ¿no? La sociedad no es tan así. Y después hay otro tipo de paradigma dentro de estos clásicos, que es el paradigma de la acción social. Si estos dos nos hablaban de la sociedad como un todo, ¿sí? Acá no vamos a partir de la sociedad, sino a partir de los individuos, ¿sí? El paradigma de la acción social dice que la sociedad, o sea, si bien modifica al individuo, o sea, mi familia, mi pueblo a mí me da cosas, mi colegio me aporta cosas, una sociedad me aporta cosas, el individuo también puede aportar a la sociedad, ¿sí?
O sea, acá este paradigma de la acción social toma el punto de partida no en la estructura de la sociedad, sino en las personas, ¿sí? Que con sus decisiones, con sus relaciones y su actuar van transformando también la sociedad, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo de grandes personalidades que han cambiado, ¿sí? Por ejemplo, un Bill Gates. El chabón, el tipo, o sea, con su ingenio y con su capacidad transformó el mundo y posibilitó un montón de cosas a nivel tecnológico, ¿no? O podríamos decir, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ella, a través de todas sus obras de caridad, transformó una sociedad. O Gandhi, ¿no? Con la revolución esto de la paz. Hay un montón de personajes que en lo personal, en sus acciones cotidianas, van modificando su entorno. O sea, nosotros también somos grandes modificadores de entornos con nuestras propias decisiones, ¿sí? Ojo, no somos numeritos en una tabla, ¿sí? Somos también agentes de cambio. Y por otro lado tenemos los nuevos paradigmas, ¿sí? Que es muy interesante. ¿Qué significan estos nuevos paradigmas? Eh, Fíjense que estos nuevos paradigmas aparecen y empiezan a aparecer también después de la década del 60 y aparecen en el campo de la ciencia y empiezan a dar nuevos enfoques, ¿sí? Eh, que empiezan a poner en crisis lo que se llama el modelo absoluto, ¿sí? Los paradigmas que dije anteriormente buscaban comprender la realidad desde un punto de vista solamente, ¿sí? O sea, desde una manera solamente, desde una manera sociológica. Estos nuevos paradigmas nos hacen ver de que no, o sea, no hay un modelo, no es que tipo hay que ser funcionalista de la acción social o, o del conflicto, ¿no? Sino que hay que integrar todos los puntos de vista y todos los modelos de acercamiento a la realidad. Eh, Estos nuevos paradigmas son los que traen las culturas, ¿sí? Y las grandes minorías, ¿sí? Que critican lo establecido y ponen en jaque, como les decía recién, estos modelos absolutos de comprender la realidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, antes, o sea, nosotros pensamos la realidad desde el modo europeo, occidental, ¿no? Nosotros tenemos una cultura occidental y vemos todo de la manera desde la cultura occidental, podríamos decir. No, o sea, hay muchas maneras de ver la realidad y la sociedad que ese modelo europeo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos nuevos paradigmas, que son estos nuevos grupos que empiezan a surgir, ¿sí? ¿Qué critican? Critican, por un lado, que, por ejemplo, que la sociología fue escrita por hombres y para hombres. O sea, la mujer dónde está, por ejemplo, ¿no? Eh, También critican que estos paradigmas clásicos apuntan a intereses, o sea, a intereses de algunos sectores, no de todos, de algunos. Por ejemplo, no sé, de los ricos, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Hablando de la homofobia, por ejemplo, ¿no? Y que muchos de estos modelos clásicos han caído en etiquetamientos, ¿sí? Y, por ejemplo, han promulgado el racismo, han promulgado la homofobia a la hora de exponer esos temas. Por ejemplo, cuando se habla, ¿no? De los ricos y los pobres, ¿no? O sea, hay una gran estigmatización a los que son los pobres. Los pobres, por lo general, son los negros. O sea, y no tiene que ser así, ¿sí? O con este discurso de los ricos y los pobres se ha estigmatizado la pobreza en un determinado tipo de gente. No. Lo que estos nuevos paradigmas nos hacen es romper con esos paradigmas anteriores, ¿sí? Acuérdense del ejemplo que les puse de los celulares, ¿sí? Son maneras de ver las cosas de otra manera. A esto la sociología nos hace pensar globalmente, ¿sí? No nos hace quedarnos en un punto de vista, ¿sí? Punto de vista A, punto de vista B, punto de vista C, sino nos hace integrar, ¿sí? Todos los puntos de vista. Eh, ¿Y cómo podemos pensar globalmente? Hay algo muy interesante que es que gracias a las TICs, gracias a la tecnología, ¿sí? A la comunicación, a la información, podemos ver la realidad como un todo y desde el todo, ¿sí? Y ver que toda esta realidad sociológica está unida, ¿sí? O sea, no hay, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hace poquito algunas personas decían no, porque este virus chino es de China y tipo, o sea, no va a llegar acá porque no llega? O sea, fíjense qué imagen cegada, qué estructura de pensamiento corto, que en un mundo donde vos tenés un avión que te viaja, que te viene de China a Buenos Aires, te trae la enfermedad, o sea.
Pensar globalmente significa pensar más allá de nuestras estructuras, ¿sí? Y pensar que antes los análisis sociológicos eran como eran determinados por un pueblo, eran para un país. Ahora, cuando pensamos sociológicamente, pensamos en todo el mundo, ¿sí? La idea es que el pensamiento sociológico nos haga una conciencia global, una conciencia donde veamos que todo nos afecta, ¿sí? Que el lugar donde vivimos, nuestro mundo, nuestro planeta, afecta a nuestro continente a nuestro país a nuestra ciudad, ¿sí? Nuestra ciudad a nuestra familia. Todo lo que nos afecta a nosotros les puede afectar a todos, ¿sí? Este pensamiento, este pensar globalmente rompe las fronteras, ¿sí? O sea, nadie imaginó que un virus chino nos iba a invadir, nos iba a estar en cuarentena y hacer que tengamos clases así. O sea, too much. Eh, entonces, o sea, este pensamiento global, como les decía, eh, o sea, a la sociología la pone en un paradigma nuevo, ¿sí? No pensar, no, porque vamos a ver, no sé, el problema de la pobreza en Argentina. No, o sea, el problema de la pobreza en Argentina tiene que ver con otros problemas de la pobreza en otros mundos, ¿sí? Eh, o sea, acá empezamos a ver que este pensar globalmente significa inter- la interconexión de las sociedades, ¿sí? O sea, las sociedades al estar interconectadas por el comercio, por los medios de transporte, por los medios de comunicación, o sea, no quedan ajenas, o sea, están unidas. También este pensamiento nos hace ver los problemas como globales. Hay problemas que no son solamente míos o tuyos o de una ciudad, o sea, son problemas de todos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de las enfermedades, ¿sí? Eh, o sea, ¿cómo pensamos el tema del virus a nivel global? ¿Sí? ¿Cómo se piensa? ¿Sí? O sea, no es un problema solo de Argentina que cierra sus fronteras y ya está, se olvidó el virus. No, es un problema mucho más grande. ¿Sí? La economía, ¿cómo pensar una economía global? ¿Sí? Si cada país se cierra, o sea, ¿cómo pensar la economía? ¿No? Y por último, pensar globalmente nos ayuda a nosotros, nos ubica, ¿sí? Nos ayuda a entendernos a nosotros en nuestro propio contexto. Nos ayuda a comprendernos en dónde estamos ubicados y a dónde podemos ir, ¿sí? Tengo muchos amigos que se fueron a Europa, se fueron a Nueva Zelanda a cosechar kiwis, o sea, y todo gracias a que ellos pudieron entender que ellos son parte del mundo, que son ciudadanos de este mundo, ¿no? Esto nos abre a lo que significa el concepto esto es el último temita que nos plantea Marciones y Bloomer, que es el tema de la globalización, ¿sí? Lo van a ver a partir de la página 35, por ahí lo van a empezar a ver. Es el concepto de la globalización. ¿Qué significa como concepto? Significa la interconectividad de las sociedades, ¿sí? Globalización significa que las sociedades están interconectadas. Desde internet, desde los medios de transporte, desde las rutas, desde el comercio, ¿sí? Por ejemplo, pensar en Coca-Cola, ¿sí? Nos hace pensar en la globalización. Coca-Cola está en todos lados, ¿sí? O McDonald's, ¿sí? McDonald's está en todos lados. El fútbol está en todos lados. Son cosas que están en todos lados y son manifestaciones de lo que se llama la globalización. Por ejemplo, los videojuegos, aquellos que son gamers, eh, van a ver que ustedes van a jugar con un chabón de Japón, un tipo de China, uno de Indonesia, hay un yankee, un brasileño, y hay mucha gente metida, ¿no? Entonces, nada, o sea, estamos en un mundo donde estamos todos interconectados. Entonces, este concepto de globalización tiene muchas como cositas que son muy interesantes que las vamos a ver, ¿no? Primero, esto del comercio, en el libre comercio. O sea, este proceso de globalización se hace posible porque hay gente que se relaciona, ¿sí? Yo tengo una zapatilla, la pongo, no sé, en Amazon, en Mercado Libre, y las vendo, y capaz que un tipo de China me la quiere comprar y, o sea, le paso el virus, no mentira. Se la vendo, ¿no? Se la vendo a otra persona. O sea, el libre comercio hace posible el intercambio de bienes. Eh, Otra cosa que posibilita la globalización es la comunicación en las redes globales, ¿sí? Las redes sociales, ¿no? Como les decía recién. También esto de la globalización se puede ver como una cultura global, ¿sí? Por ejemplo, hoy, ¿quién no vio Vikings? O sea, ¿quién no vio La Casa de Papel? O sea, en todo el mundo, o sea, se ve. Entonces, la globalización va siendo una cultura global, ¿sí? ¿Quién no escuchó nunca, no sé, qué sé yo, no sé,
Coldplay. O sea, todo el mundo escuchó Coldplay. O ¿quién no conoce a Messi? O sea, ¿no? Em, También existe un gobierno internacional que posibilita esto de la globalización, ¿no? Las Naciones Unidas, ¿sí? Em, o sea, se preocupa por los intereses no de los países solamente, sino también de todos. También este concepto de globalización nos abre, este concepto de globalización nos abre a comprender los problemas mundiales, que son compartidos, como les decía, no son de un país o de una ciudad, ¿no? Como la pobreza y el hambre. Y también nos hace ver que tenemos riesgos, o sea, como mundo, como planeta, como sociedad global tenemos nuevos riesgos, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, el caso de la pandemia, el caso de los incendios, ¿no? La contaminación. O sea, empiezan a aparecer nuevos tipos de riesgos, ¿sí? Fíjense que antes, ¿no? En el siglo XX, en el siglo que pasó, muchas de las guerras fueron porque no se pudo comprender que el mundo estaba en un proceso de globalización. Entonces, ¿qué pasaba? Empezaban los países a nacionalizarse, a querer defender su territorio, a querer expandirse, ¿no? Tenemos a la Alemania nazi, ¿no? La raza superior, ¿no? Entonces la sociología nos invita a romper ese tipo de pensamiento, de que no hay una raza única, no hay un país mejor, o sea, no hay un solo problema y no es que mi problema es solo mío y vos no tenés nada que ver, o sea, estamos todos metidos en un mundo donde está todo interconectado y lo que a mí me hace mal a vos te hace mal y lo que a mí me hace bien a vos te hace bien. Y nosotros podemos ser transformadores de esa cultura, de ese mundo, ¿sí? Y el mundo también nosotros nos va modificando y nos vamos haciendo parte de él. Bueno, chicos, hasta acá el tema, sí, ya son 26 minutos, bastante. Ojalá que no tarde tanto tiempo en cargar este video porque me quedé sin datos, así que tengo el wifi en mi casa que no es muy bueno, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así la tecnología a veces no llega tan rápido. Les dejé la actividad, hagan la actividad. Mañana vamos a comenzar otro tema muy interesante, ¿sí? Tomen apuntes, muy importante, ¿sí? La evaluación. La evaluación va a ser a fin de abril, ¿sí? Así que les voy a mandar para hacer un trabajo práctico. Seguramente estemos por este medio, vía online, no sé, estamos en el colegio todavía. Así que va a ser por este medio. Así que todo lo que les mande para leer, hagan resumen, ¿sí? Les mandé la tarea, la tienen que presentar para la semana que viene, esta guía de lectura, esta guía de preguntas para la lectura. Háganla, no se hagan los fiacas. Y todo sirve para que ustedes estudien y en el examen ustedes puedan seguir aprendiendo, ¿sí? El examen no es para matarlos, sino para que ustedes aprendan, ¿sí? Y se aprende leyendo, se aprende preguntando, se aprende investigando con la curiosidad, ¿sí? Tienen un muy buen material. Les voy a dar videos para facilitar y bueno, me tienen a mí también para que les acompañe. Ustedes son protagonistas, ¿sí? De su aprendizaje. Yo estoy para ayudarlos y también ustedes me ayudan a mí y aprendo con ustedes. Muy bien, chicos, cualquier duda me escriben.